Hola, soy Ruth Almada. Bienvenidos a Despachos desde el Sur por Omar Global Radio. Precisamente estoy tomando mate y cocinando un poco para la familia. En mi rol de mamá también que cuida de un hogar y de repente dentro también de mis tareas multifacéticas, además de ser directora, docente, de acompañar proyectos sociales, de también estar trabajando en las políticas públicas. Tengo también el rol de mamá, entonces me toca hoy precisamente estar con las tareas hogareñas y bueno, de lo que me hablas precisamente me apasiona bastante esa parte de la historia, de donde precisamente en Santa Rosa, cuando todavía no contábamos con las redes hidráulicas, precisamente surgió lo que es la creatividad, el ingenio del paraguayo, que también lo heredamos de nuestros ancestros, los guaraníes, la creatividad inventiva. Siempre he creído que las chozas construidas de barro habrá sido producto de la observación de la naturaleza cuando el hornero va creando su casita para refugiarse del barro, en este caso rojo, ¿verdad? De lo que son las arcillas rojas. Entonces, así también, aquí en Santa Rosa anteriormente no contábamos con redes hidráulicas, entonces se ingeniaron y precisamente surgió ahí una época inolvidable para nosotros, que es la época de los barrileros, que precisamente es un carrito donde eh, es estirada por un burrito, un asno o un caballo, donde encima del carrito instalan un tambor de 200 litros, que generalmente ese tambor se suele utilizar para vender gasoil, combustible de otros tipos, pero ellos lo convirtieron en un transportador de agua para los hogares. Y Santa Rosa tiene una característica que está ubicada en la cima de la colina, pero sin embargo está bordeado de arroyos cristalinos, de precisamente de los cuas de manantiales frescos, que de donde traían precisamente los barrileros el agua, ¿verdad? En los distintos hogares, ya sea para el consumo familiar, para las tareas de higiene o también para darle beber a los animales. Entonces, es una parte de la historia de Santa Rosa que me apasiona mucho y me produce mucha añoranza, porque anteriormente podíamos ver precisamente una especie de diferentes tipos de barrileros que iban y traían todos los días en los hogares el preciado líquido vital que es el agua. Que Santa Rosa esté ubicado encima de un otero o de una colina, porque precisamente el departamento de Misiones tiene una red de colinas que parte desde Villa Florida y que corresponde precisamente a partes de lo que es la cordillera del Uturuzú. Entonces, estas colinas, ¿verdad? Estas formaciones rocosas hace de que haya una línea que surge desde Villa Florida hasta Santa Rosa Misiones. Y Santa Rosa fue ubicada por los jesuitas en la cima de la colina. Entonces eso hacía también de que haya dificultades, a diferencia de otros pueblos, de
por sobre todo de construir los pozos de agua. Tenían que ser pozos muy profundos, según lo que yo llegué a conversar con los antiguos pobladores, de hasta 100 metros. Tenían que ser para que pueda brotar el agua. Entonces, lo que ellos hicieron fue precisamente ingeniarse para poder transportar el agua de los alrededores, en este caso de los icuás, ¿verdad? Y eso entonces tenía también el hecho de poder, eh, por sobre todo en un tiempo donde todavía todo era muy rudimentario, no teníamos maquinarias que pueda facilitar la perforación de los pozos, tenía un muy alto costo. Entonces, solamente familias muy adineradas podrían tener el pozo de 100 metros de profundidad de donde podía brotar el agua. Entonces, por ese motivo en particular también se ingeniaron para poder crear lo que es los carritos barrileros, que era una forma muy ingeniosa de transportar el agua de los alrededores de la comunidad de Santa Rosa, que precisamente como te mencionaba, Santa Rosa está rodeado de arroyos cristalinos, de manantiales frescos. Entonces desde allí se transportaba el vital líquido. Comenzó teniendo más o menos un costo de 100 guaraníes por tambor y posteriormente fue subiendo hasta 1000 guaraníes por tambor, ¿verdad? Entonces, esta tarea era realizada por todas las edades, pero en especial por los niños, que adiestraban a los asnos y con ello podían transportar el agua hasta los hogares. Y Santa Rosa probablemente llegó a tener hasta 12 pozos, o sería en este caso 12 cuas, como nosotros le denominamos en el dulce idioma guaraní, a los manantiales. Y principalmente los más famosos fueron el Icua San José y el Icua Putá. Entonces, desde allí los carritos barrileros iban bajando por los empinados callejones para poder traer el agua fresca para los diversos usos domésticos y por sobre todo para poder beber. Esta agua también era conservada en tiempos de que todavía no teníamos electricidad y la falta de refrigeradores en, en un cambuchí, que era un recipiente de arcilla que mantenía fresca el agua para beberla o incluso para tomar el tereré, que es una cultura muy arraigada entre los paraguayos. Consumir el tereré con un poco de hierba mate, plantas medicinales, eh, por sobre todo para después, al término de una jornada cansador, porque la mayoría eran labriegos y trabajaban en la chacra, cultivando por sobre todo los alimentos que provienen de la agricultura para el consumo familiar. Entonces, al término de una jornada mañanera o al término de las labores agrícolas, siempre es también la constante el encuentro familiar, el momento donde también siempre hay un diálogo entre entre todas las familias. Entonces era para eso precisamente que era muy importante contar con el agua fresca de los icuás. Pero te decía que los icuás más famosos eran el icuá Sangurí, el icuá Putá, el icuá San José y después muchos otros icuás, ¿verdad? Como el icuá Mangura, eh, que incluso eso de alguna manera también sirvió para que posteriormente las familias puedan tener una forma de subsistencia
para los hogares. Entonces eso hacía también de que muchas veces haya carreras entre los barrileros. Los niños traviesos disfrutaban también de este tiempo de libertad fuera de los hogares y podían crear amistades dentro de lo que es la tarea de los barrileros. Como era una forma de subsistencia, de llevarse un poco de dinero también en el hogar, generalmente había prisa, ¿verdad? Y se tornaba como en una tarea divertida también de la época. Tanto así, ¿verdad? De que lo que estaban un poco más deprisa, incluso ya se subían sobre los brocales. Encontré en acta antigua de 1900, que corresponde al siglo XIX en este caso, de que eso obligó a la Junta Municipal de la época de quitar una ordenanza, ¿verdad? Que se le iba a multar a los barrileros que se subían sobre los brocales porque también se tenía que cuidar la higiene. Entonces son eh, parte de nuestra historia, es atípico, ¿verdad? Pero por sobre todo en Santa Rosa se vivió esa época muy notable de la presencia de los barrileros, por sobre todo, como te decía, una de las razones principales es porque estamos ubicados sobre una colina. Y no solamente eran momentos de travesura de los niños, porque para los niños resultaba muy divertido poder montar a un burrito, a un caballo adiestrado que respondía a todas las órdenes que le iba dando el jinete en este caso, sino que también fue como escritora es uno de los temas que me apasiona mucho. Y te decía, ¿verdad?, de que el departamento de Misiones cuenta con zonas más altas, en este caso que son las cadenas que forman precisamente las ramificaciones de la cordillera del Ubutumí, que va formando los cerros de San Miguel, San Juan Bautista, Santa María y Santa Rosa, creando precisamente un paisaje de contrastes, porque el departamento de Misiones también está rodeado por el río Paraná y Santa Rosa en particular, incluso su territorio bordea el río Tebicuare. Entonces eso hace de que haya zonas bajas y anegadizas que son muy propicias para la ganadería. Y por sobre todo la ganadería y la agricultura representa una de las vocaciones económicas más importantes de la región. Entonces eso también hace de que contemos con bastantes recursos hídricos, muchos arroyos, importantes arroyos, y también en su momento, en su época, los famosos ucuás. No podemos hablar de los barrileros, de los aguateritos, sin hablar o tener presente también la función vital que cumplían, en este caso, los recipientes de cerámicas que se hacía de barro. Nuevamente también tengo que volver a resaltar de que fue una forma ingeniosa y creativa de los guaraníes de producir, en este caso, los utensilios que ellos utilizaban en diferentes tareas. En este caso el camuchí es un recipiente que conserva el agua muy fresca. Entonces se traía de los licuados, de los manantiales con el carrito aguatero, el agua fresca, y las amas de casas ponían en estos recipientes, luego la tapaban para que sea bastante higiénico, y desde allí uno podía consumir el agua en temperaturas frescas, incluso ni el calor de altas temperaturas como suele caracterizar los veranos aquí en Paraguay,
no impedía de que uno pueda consumir agua fresca cuando estaba eh, guardado el agua dentro de estos recipientes de cerámicas que son los famosos cambuchis. Y el Paraguay tiene una riqueza única, que es un país donde casi los 365 días podemos vivir con la luminosidad del sol. Y eso es porque precisamente, digamos que cruza por su territorio el trópico de Capricornio. Entonces es un clima eminentemente tropical que hace también que las dos regiones, la oriental, sea diferente su clima como a la de occidental, ¿verdad? Porque hacia el Chaco siempre hace bastante calor, sin embargo, eh, donde están principalmente asentados la población, es un clima bastante agradable, inclusive los suelos son más propicios también para el cultivo y la producción de la ganadería y la agricultura. El sistema de cocción precisamente de la cerámica o del barro, en este caso hacían del barro de ñuayú, le decimos nosotros aquí en guaraní, a la arcilla, que se le da forma y luego se lo cocina a, a fuego, y posteriormente podemos tener recipientes muy creativos de cerámicas que generalmente en los países más modernos lo utilizan como cazuelas, como cazuelitas para cocinar, ¿verdad? Entonces es una forma también muy creativa de poder tener utensilios en ese tiempo impensado donde todo era todavía muy rudimentario. Yo creo que por sobre todo tu testimonio va a ser muy valioso, Osmar, ¿verdad? De hecho de que a mí me apasiona bastante, incluso parte del libro que estoy escribiendo y que va a ser presentado en este mes de agosto, que es el mes, en este caso, de los festejos patronales de Santa Rosa de Lima. Y recoge parte de lo que es la historia de los barrileros y también de un tema que vamos a hablar, que yo lo he denominado los personajes folclóricos que forman parte también de esa rica historia que tenemos los niños y también las familias roseñas por sobre todo. Propiamente la tarea del aguatero o del barrilero era una tarea que lo realizaban generalmente los niños, en este caso los varones, porque las niñas estaban más destinadas para las tareas domésticas y por una cuestión de la discriminación de género que también que reinaba todavía en la época. Generalmente las niñas no tenían que salir de la casa, sin embargo, a los niños se les daba ese pequeño espacio de libertad y por sobre todo, como mencionabas, la tarea del barrilero, además de que sea un espacio de libertad y de juegos también de los niños, a pesar de que es una tarea una tarea muy sacrificada, porque los 200 litros de agua también se tenía que sostener y también acarrearlo con baldes en este caso. Entonces era también una tarea física bastante dura para la edad de muchos niños, pero que probablemente también lo realizaban de alguna manera, de una forma eh, alegre, incluso quizás inconsciente de lo que significaba todavía una tarea eh, un poco dura, ¿verdad? Por el hecho de que, por el hecho de que también representaba, como te decía, un espacio de libertad, de poder salir del hogar y disfrutar por lo menos unos minutos de distracciones mientras acarreaban el agua.
La verdad que yo presenté en la Junta Municipal la propuesta de que podamos instalar dentro de la Plaza Central o en cercanías del arroyo Sangurí eh, un- uno de los carritos aguateros como una especie de tributo o monumento de esa parte de la historia. Pero precisamente no, hasta ahora todavía no se concretó, ¿verdad? Pero sería muy importante porque es una forma también de rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo. Hemos realizado con los alumnos un paseo cultural hecho totalmente con la técnica del mosaico, con pedacitos de cerámicas, donde hemos representado precisamente esta parte de nuestra historia tan importante que son los barrileros o los carritos aguateros. Y yo creo que en cuanto al abuso del animal, en ese tiempo probablemente mismo éramos muy rudos, muy toscos en cuanto a los derechos de los animales. Entonces muchas veces las horas también que se destinaba a las labores de estos animales eran extremos. Incluso probablemente a algunos de ellos se les descuidaba para que se puedan alimentar y estaban muy extenuados con esta tarea, con estas tareas, ya sea del carrito aguatero o también de podemos también nombrar a los bueyes que estiraban grandes cargas, ya sea de los productos agrícolas, los algodones, ¿no? Entonces, creo en ese sentido también de que parte de eso estaba relacionado con nuestra falta de conocimiento, de ignorancia. De hecho de que en particular todavía podemos ver como tradiciones, por ejemplo, la corrida de toros, el torín, que se trae de una cultura ya mestiza de los españoles, de los colonizadores, pero que muchas veces es muy doloroso también ver cómo son maltratados los animales en estos ruedos. En particular no comparto ni disfruto de estos espectáculos, pero forma parte de nuestra cultura paraguaya y por sobre todo criolla y mestiza que provenimos también ya de la mezcla de los guaraníes y de los españoles. Hablar de maltrato animal en un tiempo, en una época donde básicamente recién aún comenzaban a surgir las voces de los derechos humanos y de los derechos de protección animal, creo que hace de que se haya maltratado en estas tareas tan pesadas los animales, probablemente por falta de conocimiento. Entonces, podríamos decir también de que muchos animales sufrían estos maltratos de estar horas extenuadas trabajando bajo los ardientes, en este caso sol, pero sin embargo, incluso se les impedía probablemente alimentarse o de proveerles con los cuidados necesarios, pero era comprensible incluso teniendo en cuenta el tiempo en que vivíamos. Es ineludible también hablar probablemente de la vulneración inconsciente dentro de lo que implica la tarea de los aguateros o de los barrileros, tanto del maltrato animal como también de la violación de los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, probablemente esto se deba a que en ese tiempo recién comenzaron a resurgir las primeras voces de los derechos humanos
Y en el del Paraguay en particular, recién la Constitución de 1992 es la que hace grandes modificaciones en cuanto a específicamente a los derechos humanos. Y la ley o el Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley 1680, recién en el 2001 se promulgó, que es precisamente una ley que regula las garantías y los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, probablemente se habrá cometido ya sea la vulneración de los derechos humanos de los niños y adolescentes en cuanto a largas horas de tareas que en este tiempo es discutible, y también el maltrato animal por el hecho de que muchas de ellas se habrán cometido por desconocimiento en cuanto a la protección de los animales. Y eso hacía de que también los animales estén expuestos a largas y cansadoras horas de trabajo bajo los ardientes climas de nuestro país, privado probablemente de una buena alimentación y de los cuidados de un veterinario, de un profesional, pero como haciendo una mirada retrospectiva del tiempo en que vivíamos, era incluso hasta comprensible porque no hablábamos básicamente o se desconocía los derechos de los niños y adolescentes y también de la protección de los animales. De alguna manera esos sucesos también que se vivenciaba, ya que de un niño desde muy temprana edad tenía que asumir una tarea. Yo creo que también contribuía en que se acelere su grado de maduración, porque cuando un niño empieza a tomar responsabilidades que no son precisamente las que debería de estar haciendo en esa edad, esfuerza un poco o acelera su nivel de maduración, y de alguna manera también en forma muy particular pienso, ¿verdad?, de que los niños de aquella época son niños que supieron probablemente asumir con mayor desafío la vida, porque dentro del desenvolvimiento del ambiente mismo uno aprende de su contexto, de su cultura, de su vivencia, de situaciones que quizás tuvo que enfrentar y dar soluciones en momentos dados de su cotidianidad, ¿verdad? Entonces eso hace también de que de alguna manera sea un tiempo donde nuestros niños estaban también expuestos a un trabajo forzado, pesado, y también los animales, por supuesto, ¿verdad?, que estaban sometidos a largas horas de trabajo. Y como te decía, es un tiempo donde muy poco todavía se hablaba de derechos del niño y del adolescente, y menos aún de la protección de los animales. El hecho de acarrear en baldes, otra vez desde lo que son los tambores que transbordaban el agua, que eran más o menos aproximadamente de 200 litros cada uno. Los niños tenían que nuevamente transbordar con baldes de agua hasta el aljibe, porque la mayoría de los pobladores lo que contaban era con los aljibes, que eran como unos pozos de materiales que no
necesariamente tenían que tener mucha profundidad, ¿verdad? En cada hogar estaban preparados los aljibes. Y bueno, de alguna manera también eso hacía de que los niños desde muy temprana edad sean muy pícaros, se sepan defender y afrontar la vida de una forma diferente a lo que son nuestros niños hoy en día, ¿verdad? Por eso te decía, yo creo que el forzarle a un niño a un nivel también de maduración implica forjar en ellos el espíritu de libertad, de autonomía, de la capacidad de resolutiva de conflictos o de alguna manera a algunos hechos inesperados que podía ocurrir dentro de su trajín de acarrear el agua. Y fueron épocas donde básicamente contribuyó esa formación también en cada persona a poder asumir con decisión propia, a tomar decisiones en su vida, eh, con autonomía, con desenvolvimiento y de visionar de alguna manera también un sueño, un anhelo de sus perspectivas de la vida. Ahora tenemos niños que son muy autodependientes y que incluso muchas veces para delegarle una tarea les cuesta realizarlas. Y son los niños que son producto de un seno familiar con mucho amor, con mucha protección, ¿verdad? Hasta cierto punto también eh, demasiado proteccionismo de alguna manera afecta a los niños a que sean niños independientes, autónomos y capaces de tomar decisiones en su vida. Probablemente a tu definición de salvajes, la definición sería que eran niños despiertos, niños pícaros que podían solucionar algunos problemas, algunos percances que se les presentaba ellos solos, ¿verdad? Porque la vida les forzaba para eso. Y como te decía, de alguna manera también eso contribuyó a que sean niños independientes, con ideas propias, incluso de ir ya visionando el futuro que quieren construir. Hay una frase muy antigua que dice que las madres que son exigentes son madres que forman a niños exitosos o a futuras personas exitosas. O hay también un trecho entre la exigencia y la violencia, porque en la exigencia uno moldea el carácter, pero bajo normas que son conciliables. Pero cuando hablamos de violencia ya vulnera los derechos de los niños, entonces estamos hablando ya de otra cosa, ¿verdad?